Bueno, parte de los contenidos que tenemos que ver es, uno, la muralla de pecado que se formó entre Dios y el hombre. Vamos a hablar también de la propiciación y la redención, que en parte habló también nuestro hermano días anteriores. Vamos a hablar de la justificación y el perdón y la libertad en Cristo Jesús. ¿Ya? Todo ese tema lo vamos a ver en 3 miércoles y el tema general se llama Hechos de la Salvación, que ustedes lo pueden ver ahí. Y vamos a partir explicando que una de las cosas que se repiten en el Nuevo Testamento son que el hombre tenía que nacer de nuevo. No sé si se acuerdan del relato entre Jesús y Nicodemo. ¿Han escuchado hablar? Que dice que tiene que nacer de nuevo, y él dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que nacer del vientre de mi madre? ¿Cómo lo hago? Porque es como raro. Imagínate a alguien te dice, no, que tienes que nacer de nuevo. ¿Qué piensas tú? Nosotros ya tenemos el conocimiento, pero ¿qué piensas tú? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Es como extraño, como raro, ya soy grandecito, ¿cómo voy a salir de ahí? Entonces dice en Juan 3:37, vayan al libro de Juan 3:37, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad nacer de nuevo. No es una opción. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que le dice Jesús en forma enfática. ¿A quién? A Nicodemo. Le dice, hay que nacer de nuevo. También este concepto lo vemos a través del Nuevo Testamento. Y me parece que lo podemos ver en 2 Corintios 5:17, que dice así, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahí habla también de nuevo de una nueva creación. En Gálatas 6:15 dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Anoten también Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Otro texto, Efesios 2:15, pues anuló la ley con mandamientos y requisitos, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos una nueva humanidad al hacer la paz. Ahí vemos varios conceptos de una nueva creación, algo nuevo, partimos de nuevo. Dice Efesios 4:24, una nueva creación, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces vemos que a lo largo del Nuevo Testamento siempre se está hablando de una nueva creación, de algo nuevo, ¿ya? De una nueva creación, un nacimiento nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿no bastó el primer nacimiento, la primera creación del hombre? ¿No fue suficiente? Entonces, si hay una nueva creación, quiere decir que hay una primera creación y hay una segunda creación. Esta nueva creación se tuvo que producir por algo. Algo ocurrió que tuvimos que nacer de nuevo. Algo ocurre en la humanidad, algo se rompe, que tuvimos que crear al hombre nuevamente. En ese sentido, digamos, que hay que hacer una nueva creación. Cualquier médico sabe que para curar una enfermedad hay que tener un buen diagnóstico de esa enfermedad, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre en nosotros, digamos. Para saber por qué tenemos que nacer de nuevo, hay que saber cuál es el verdadero problema. ¿Por qué ocurre esto de nacer de nuevo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la humanidad? La mayoría de lo... ¿Y qué ocurre? ¿Por qué el ser humano actúa de una forma? ¿Por qué vive de una forma? ¿Por qué reacciona de una forma? Y la mayoría de los psicólogos dice, no, es que lo que ocurre es que las variables externas, no hay nada interior, sino que algo externo, produce que este hombre se comporte de una forma, reaccione de una forma a través del tiempo. Pero Dios dice, no, que el problema es el pecado, lo interior del hombre.
lo que hay dentro del hombre. Eso es lo que produce el pecado, digamos. Porque los psicólogos, tú le dices a un psicólogo, te va a decir, pero ¿cómo eso de pecado? ¿Qué es eso, digamos? Eso lo inventó la religión, digamos, para crear culpabilidad en las personas. Eso es lo que te dice el psicólogo. Para que tú siempre andes así, reprimido, retraído. Esas cosas dice la religión, digamos. Lo han inventado los hombres para controlar a las personas. También una vez me dijeron, no, eso lo creó la religión para poder controlar a las personas y mantenerlas tranquilas, digamos. Pero no es así. El pecado existe y vamos a ver qué ocurrió. Estudiemos la primera creación. Vamos a Génesis 1, 26, 28. Génesis 1, 26, 28. ¿Lo encontraron? ¿No todos tienen Biblia? Génesis 1, 26, 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en toda la humanidad, que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios. ¿Y qué significa imagen? La imitación o representación de una persona, el reflejo de un espejo, una copia o semejanza de una persona. Y el texto dice que Dios al hombre lo creó a su imagen y a imagen de Dios los creó. Sigamos leyendo en Génesis. El relato de Génesis nos muestra que había una relación armónica entre Dios y el hombre. Dios y el hombre tenían una relación única. Dice en Génesis 2, el versículo 7 y el 15. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre tenía la libertad absoluta en ese lugar. Tenía una comunión perfecta con Dios. El hombre era uno con Dios. Estaba ahí con Él. Y el hombre, en esencia, ahí era una relación espiritual con Él. ¿Ya? Aunque estaba dotado porque sabemos que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Estaba dotado de su cuerpo y tenía, de hecho, que relacionarse con los animales y todo eso. Y tenía que sojuzgar la tierra, ¿cierto? Señorearse sobre ella. Pero había una relación perfecta entre el hombre y Dios a través del espíritu. ¿Y qué ocurrió? Que Dios le dijo que no debía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Pero qué hizo el hombre? Ahí fue el gran problema del ser humano. Haber hecho algo que no correspondía. Tenía toda la libertad, podía hacer de todo con Dios, una comunión perfecta con Él. Imagínense lo que nosotros tenemos hoy día con nuestro Dios. Pero ¿qué ocurrió ahí? Que hubo una ruptura entre Dios y el hombre. La única condición que Dios puso al hombre fue que no comiera de este árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero cuando decidieron comer de este fruto prohibido, en desafío al mandamiento de Dios, dieron entrada al pecado, y cuando dieron entrada al pecado, dieron entrada a la muerte del ser humano. El mundo entero fue maldito. Y como se tenían que reproducir, ¿qué ocurrió? Que fue como irse infectando. Fue como un virus que se iba expandiendo. Esa es la palabra. Fue un virus que se iba expandiendo. En la medida que nos íbamos reproduciendo, la infección iba aumentando y creciendo. Porque desde Adán en adelante, dice el texto que por cuanto uno pecó, todos pecaron. Por uno entró la muerte, vamos a Romanos. Romanos capítulo 4.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios los ve a todos pecadores, a todos infectados, a todos una relación rota con Dios. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Que se levantó una gran muralla, que es esta muralla. Se levantó una gran muralla, y esa muralla la levantó el hombre al romper la regla que existía, que era no comer el fruto del conocimiento del bien y el mal. Y el gran problema del ser humano con Dios es que levantó esta muralla de pecado, y esta muralla de pecado, que podemos pasar más adelante, bueno, comieron del fruto prohibido, dieron entrada al pecado y la muerte, el mundo entero fue maldito, la tierra y todo lo que había en esta fue maldecido, toda la descendencia infectada con la maldición de pecado. ¿Lo ven? Vamos ahora a la muralla. Este bloque de muralla está compuesta por 4 bloques, esta muralla, que los vamos a ver ahí, estos 4 bloques. Y no sé si se logra ver, leer, ¿sí? El carácter santo de Dios, la deuda de pecado, la esclavitud de Satanás y la muerte espiritual. Esos son los 4 bloques que componen esta muralla, que es impenetrable. El ser humano no puede penetrar esa muralla. La religión no puede penetrar esa muralla. La filosofía no puede penetrar esa muralla. Tus buenas obras no pueden penetrar esa muralla. Y tus malas obras tampoco pueden penetrar esa muralla. Nada de lo que hagas puede penetrar esa muralla. Nada, ni nadie. ¿Por qué? Porque es una muralla impenetrable y que la levantó el propio ser humano al romper esta relación con Dios, al entrar el pecado al mundo, que entró la muerte. Vamos a la primera lámina. El carácter, ¿y cuál es el primer bloque de la muralla? Es el carácter santo de Dios. Dios es santo. Y Él no rompe su norma, digamos, porque Él es recto. Entonces, como Él no rompe su norma, por mucho que uno diga, pero si tú eres bueno, podríamos romper una de las... No se puede. Porque Él es recto, Él cumple su palabra. Vamos a ver aquí cada una de las características del carácter de Dios. Dice que Dios es soberano. Y si quieren lo anotan ahí, Judas 1:4, como dice el PowerPoint. Dios tiene la voluntad por sí mismo y sin ayuda toma decisiones. Dios no se deja influenciar por nadie. Por mucho que tú hagas escándalo, Él no va a decir, sí, en realidad, ya lleva 10 horas llorando, ¿cómo no le voy a hacer caso? No, Él es soberano, Él toma decisiones, no es influenciado, ¿ya? Dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. También sabemos que otra parte del carácter santo de Dios, otra parte del carácter es que es un Dios recto. ¿Ya? En Salmos 92:15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Dios es absoluta rectitud y perfección. Él es perfecto, recto. Él es imposible hacer o causar cualquier cosa mala. Es moralmente perfecto. ¿Ya? También sabemos que el tercer punto es que es justo. Para Él es imposible hacer algo que sea injusto, ya sea para con Él mismo o para con el hombre. ¿Ya? En 1 de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Menos mal que Él es justo, ¿cierto? Cuarto, Él es amor. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es categórico, Dios es amor, así es.
Dios es amor perfecto e infinito. Él entrega su amor libremente, sin tener en consideración la hermosura ni el mérito del objeto de su amor. No hay ninguna otra variable. Él es amor, Él entrega amor, siempre. El quinto punto es eterno. No ha habido nunca un tiempo en que Dios no haya existido. Él siempre ha estado. Ni lo habrá en que deje de existir. No es que, mañana, chuta, ya no está Dios, ¿qué ocurre? No está Dios, ¿qué pasa? A veces la gente se pregunta, ¿no existe Dios? ¿Qué? ¿No está? No, Dios existe. Siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Ya? Lo vemos en Apocalipsis 1.8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Punto 6, Él es omnisciente. Dios posee todo el conocimiento que pueda haber. No hay nada que Él le tome por sorpresa, digamos. ¿Ya? No como nosotros que de repente queremos tener todas las variables controladas y a veces nos ocurre un error y decimos, ¿cómo no me fijé en esto? ¿Cómo no me di cuenta? Eso no le ocurre a Dios. ¿Ya? Dios tiene todo el conocimiento. Hebreos 4.13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Punto 7, omnipresente. Dios está infinitamente, personalmente presente en todas partes, a través de todo el tiempo y el espacio. Ustedes han dimensionado, yo me acuerdo que cuando mejor comprendí la omnipresente fue cuando entendí el universo, la creación. ¿Ya? Cuando me mostraron desde un punto de la Tierra donde estábamos y empezaron a hacer un zoom y empezaron a alejarse de la Tierra. Empezamos a salir del sistema solar y nos dijeron, mira, existen miles de millones de sistemas solar dentro de una galaxia. Y nos seguimos alejando y mostraron que existían miles de millones de galaxias. Entonces esto es infinito. Nosotros no éramos nada. Entonces dije, pero ¿cómo puede Dios estar aquí y allá y moverse por todos lados? Él como es espíritu, no está encerrado, digamos, como algunos quieren encerrarlo en algunos lugares. Inmutable. Dios no cambia, nunca, ni en su naturaleza ni en sus atributos. Hay más de 7.000 promesas que Dios ha dicho que hará a favor de aquellos que le pertenecen a Él. Lo vemos en Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Es veraz. Dios es verdad absoluta. Todo lo que se manifieste con palabra o hechos que no estén conforme a su palabra no es verdad. ¿Ya? Dios es verdad. Es absoluto. En Deuteronomio 32.4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Jamás ha vivido ninguna persona que pueda comparar su vida con el carácter de Dios. Esa es la primera barrera entre Dios y el hombre, el carácter santo de Dios. Todas estas cualidades que vimos de Dios. La ley, en los mandamientos y en el Sermón del Monte, resume toda la exigencia de Dios, que el hombre no lo puede cumplir. Pero Dios no cambia y tiene que exigir ese cumplimiento. Tiene que exigirle al hombre el cumplir estos mandamientos, cumplir el mandamiento de Dios. Pero lamentablemente el hombre por sí solo no puede. Tiene que ser alguien especial. Tiene que ser alguien que pueda romper esta muralla, que pueda romper esta barrera que hay entre Dios y el hombre. Y el único que puede hacerlo es Jesucristo, ¿cierto? Es nuestro Salvador. Es el Mesías que tenía Abraham, ¿cierto? Que por fe le creyó a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ya? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Ahí estábamos todos derrotados. Esa era la paga, eso era lo que merecíamos,
no había ninguna otra cosa que nosotros mereciéramos, que era la muerte. Porque a través de, como leíamos delante, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y nadie puede cumplir ninguno de los requisitos. Si cumpliera uno, me faltan los otros de la ley. Por lo tanto, el carácter santo de Dios nos impide, en este sentido, es un gran bloque y parte de esta muralla que impide la relación con Dios hasta ese momento. ¿Ya? La segunda muralla es la deuda de pecado. Pues ya. Muéstranos, no importa. Ya. El segundo bloque de la muralla es la deuda de pecado. ¿Ya? Para entender esto, vamos a comprender, porque se pone ejemplo lo que ocurría en Roma, digamos, en la época del año 0, digamos, cuando Jesús estaba ahí, cuando Pablo se movía ahí. Entonces dice, todo ciudadano romano le debía perfecta lealtad a Roma y al César. Todo ciudadano le debía perfecta lealtad. Y aquel que no cumplía la ley, ¿qué es lo que le ocurría? Era encarcelado, ¿cierto? Y ahí se emitía un certificado de deuda. ¿Y cuál era ese certificado de deuda? El certificado de deuda consistía en escribir ahí todo lo que el hombre le debía al César y a Roma, digamos. Todas las transgresiones que había cometido eran escritas en ese certificado de deuda. Y en la cárcel, donde este hombre estaba encerrado, se colocaba ahí en la entrada todo lo que este hombre estaba pagando a la sociedad, en definitiva, lo que nosotros conocemos ahora como la sociedad. Entonces, había un acta donde se decía todo lo que el hombre le debía a la sociedad, todas las transgresiones que tenía, todos los delitos que había cometido. Y una vez que ya era cumplido, no sé, cumplía 5 años, 8 años de cárcel, se le entregaba nuevamente un certificado donde decía totalmente cancelado. Ya no hay más. Lo pagó. No me debes nada. Eso decía el certificado, digamos, que decía que estaba totalmente cancelado. Bueno, así también existe un certificado de deuda de la humanidad. La humanidad, el ser humano, tiene un certificado de deuda con Dios. ¿Ya? Y el castigo de este certificado de deuda es la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú naces y naces con este certificado de deuda. Dice, nació la guaguita y anotado ahí un certificado de deuda. Así nace. Entonces, porque vimos delante que Adán y Eva, cuando se equivocaron, digamos, ellos no dimensionaron lo que iba a ocurrir más adelante. No se les pasó ni por la mente dimensionar, digamos, que iban a infectar a toda la humanidad con este error que habían cometido, con este pecado. Y levantaron una tremenda muralla, que ya vimos que la parte primera de la muralla es el carácter santo de Dios, y la segunda es la deuda de pecado. Colosenses 2.14 dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Quién anuló esa deuda? Jesucristo anuló esa deuda. Y eso lo vemos en Colosenses 2.14. Dice que Él fue el único que pudo pagar nuestra deuda. Nadie más. Ni la religión, como decía, ni nuestra buena conducta, ni lo malo que lo hacemos. Nada puede pagar esta deuda. Solamente Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice que la falla no está en el ambiente. Las personas solo tienen que echar una mirada a su interior. No es que el entorno nos esté afectando, sino que en nuestro interior el hombre siempre tiene inclinaciones y tentaciones al mal. En Marcos 7, 20, 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Marcos 7, 20, 23. Que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. La naturaleza de pecado. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo
por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuevamente Pablo reitera esto en el capítulo 5 de Romanos. Satanás, por medio de las tentaciones, incita los sentidos y la naturaleza de pecado se activa y actúa. Esto es una rebelión contra la voluntad de Dios expresada en su palabra. Entonces cede la tentación y comete pecado. Nuestro interior, la naturaleza del hombre, nuestro corazón, nuestra carne, se inclina por lo general al pecado, porque eso viene ahí. Lo que hablábamos del certificado de deuda está ahí. Está ahí, ¿ya? La deuda de pecado, recordemos que Adán y Eva perdieron su relación con Dios, ¿cierto? Esa es la gran deuda que tenemos de pecado con Dios. Introdujo en ellos el pecado, ¿ya? En Romanos 5:12, como leíamos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La consecuencia de haber pecado es que tiene que haber una paga de esto. ¿Ah? El castigo se tiene que pagar. La sentencia se tiene que ejecutar. Y la paga de esto es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias a Dios tenemos a Cristo Jesús, que Él anuló el acta de decreto que había contra nosotros. Él anuló la sentencia que era el castigo, la muerte eterna para nosotros. Gracias, Señor, por haber hecho eso. Así que esa barrera, lo estoy adelantando lo que ocurrió, esa barrera está destruida. Así que no se asusten, si alguien viene por primera vez, a lo mejor está escuchando acá, chuta, pero ¿cómo si el carácter santo de Dios, le debo a Dios toda esta deuda de pecado? No, mira, Jesucristo pagó por ti. Así que gloríate en eso. Dale gracias a Dios, porque Jesucristo pagó esa sentencia de pecado. El castigo ya no nos hace nada. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti y por mí. La tercera muralla es la esclavitud a Satanás. Podemos pasar a la esclavitud a Satanás. Ese es el tercer bloque de la muralla. En Juan 8, 43, 44, no sé si están anotando, Juan 8, 43, 44 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El tercer bloque de la muralla, entonces, es que el hombre se convirtió en un esclavo de Satanás. ¿Ya? Jesús fue bastante osado, porque en Juan 8:43 le dijo a los judíos que eran hijos ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque los judíos se enorgullecían de ser hijos de Abraham. Ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, por lo tanto somos salvos con eso. Estamos listos, dijo. Dice, porque naturalmente ellos descendían de Abraham, pero no entendían que Abraham había creído por fe en el Mesías. Eso es lo que ellos tenían que creer, por fe en el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Jesucristo mismo, que es el que le estaba hablando a ellos, que eran hijos de Satanás. En el mundo hay dos paternidades, o eres de Satanás o eres de Dios. No hay más. Uno a veces ve clases sociales, ve diferentes razas, ve diferentes tipos de personas, pero yo te digo una cosa, Dios ve dos personas, los que son hijos de Satanás, como lo dijo Jesús a los judíos, o los que son hijos de Dios, que son los que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón y han creído a esta verdad. ¿A cuál verdad? Que Jesucristo vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, junto a Dios, y Él rompió esta barrera. Yo les adelanto esta gloriosa situación, que es que Él rompió la barrera.
¿Ya? Así que no estén así como medios tristes, porque en realidad Dios rompió la esclavitud hacia Satanás. Gracias, Señor, por eso. El sistema de acción y pensamiento controlado por Satanás para que ¿se han dado cuenta que a veces uno le habla a alguien y está como enceguecido y no entiende? Porque están enceguecidos, porque son hijos de Satanás, porque él los tiene en ese sentido, los tiene bloqueados, sus conciencias están bloqueadas. Él está ocultando a Dios de los ojos de los hombres. Pero esto causa un daño inmenso, les digo. Es cosa de verlo a nuestro alrededor, digamos. Vemos tragedias, vemos separaciones, personas que abandonan a sus hijos, sufrimiento físico, emocional por causa de la falta de una verdadera relación con Dios. La humanidad sufre con hogares destrozados, suicidios, asesinatos, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es testimonio de la obra del diablo. Es cosa de mirarlo a nuestro alrededor. Pero ¿cómo empezó todo esto? Que lo vamos a recalcar en Génesis 1, 26, 28. Volvemos a Génesis. Hemos dado vuelta por Génesis hoy día. Génesis 1, 26, 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le encomendó al hombre el planeta entero y sus habitantes. La única restricción era que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que estudiamos, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el hombre? No obedeció. ¿Ya? Pero había otro personaje en medio que había intentado tomar el puesto de Dios. Y por medio de sus mentiras respecto a Dios, les convenció que Dios era injusto con ellos. ¿Y eso qué causó? Que ellos comieran este fruto del conocimiento del bien y del mal. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Así dice 1 de Juan 5:19. El maligno se hizo de esta manera el supervisor de toda la descendencia de Adán. Todo lo que Dios le había entregado al hombre pasó a manos ¿de quién? De Satanás. Pero legalmente pasó a pertenecer a Satanás. Pero Dios, como es un Dios justo, es un Dios de amor, un Dios verdadero, es hasta justo, incluso hasta con Satanás, en ese sentido. Porque buscó la manera legal de poder anular esa situación. Así como legalmente el diablo tomó posesión de todo esto, legalmente Dios le ganó al diablo. ¿Y cómo? Al enviar a Jesucristo, nuestro Salvador. El mercado de esclavos del pecado. Al ser Satanás el gobernante legal de este planeta, este llegó a ser un gran mercado de esclavos. Es como ver ahí, mira los esclavos, como ya uno dice, no, pero es que los esclavos del siglo pasado, todavía hay esclavos, están esclavos de Satanás. No pueden salir de ahí, son esclavos de las tinieblas. No han visto la luz. Dice que la palabra mundo, traducida, significa cosmos y significa sistema ordenado. En 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, o este sistema ordenado, el Dios de este sistema, el Dios de este cosmos, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El diablo es tan astuto y osado que se atrevió incluso a atentar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Habían escuchado ese relato? En Lucas 4:6-7 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mira el diablo. Pero Jesús, como sabía que ni siquiera Jesús refutó eso, ¿ah? Porque de aquí sacamos que en realidad Él es el que está gobernando. No dijo mentira ahí el diablo. Porque Jesús podría haberle dicho, oye, si no es así, yo soy el dueño de todo, yo soy el que gobierna. Pero el diablo le encaró a Jesús porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero le doy. Si tú postrado me adorares. ¿Se imaginan Jesús hubiera cedido a esto? Ahí se acabó todo. O sea, ya no habría un puro gobernante nomás. ¿Cierto? Satanás es tan astuto que se disfraza de ángel de luz. ¿Ah? Y él siempre está ahí disfrazando las cosas, tratando de tentar al hombre. La única preocupación de Satanás es evitar que estos esclavos puedan saber que hay algo y alguien que pagó la libertad y que nos rescató. Esa es la función del diablo. Él está preocupado que le saquen esclavos de su cosmos, de su universo, de su sistema de gobierno. ¿Y cuál es nuestra función? Sacarlos. Enseñarles, mostrarles esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús murió por cada uno de ellos. ¿Cierto? Y que Él pagó esta muralla, y que Él la rompió. Así que no se asusten, porque yo al principio dije que era una muralla impenetrable, que era una muralla que no se podía romper. Sí, se rompió. Jesús la rompió. Y tú no tuviste que hacer nada. Yo estaba tranquilo en mi casa cuando me dijeron que Jesús había roto esto. Cuando comprendí que era un esclavo. Y cuando comprendí que ya no soy esclavo. Que soy hijo. Que soy libre. Que pertenezco a Jesucristo. Que Él es mi Señor. Mira, si la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. Cuarto bloque, la muerte espiritual. Cuarto bloque y terminamos. ¿Les parece? Ya. No, vamos a empezar como el... Ya. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Del día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. ¿Ya? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esta horripilante consecuencia de desobediencia, que es morir eternamente, es tremendamente grave, digamos. Si uno lo entiende, es grave. O sea, lo que está ocurriendo acá, que yo me imagino, yo creo que Adán todavía no supieron entender eso. No habían visto a alguien morir. Entonces empezaron a tener familia y empezaron a ver que entró la muerte física, entró la muerte espiritual y entró la muerte eterna. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Separarnos de Dios. Entonces, ellos que caminaban alegremente como ustedes, que tienen a Cristo en su corazón, ellos empezaron a ser más apagados, tristes. Empezó a ocurrir todas estas tragedias. Un hermano mata a otro. Todas estas cosas que empezaron a ocurrir en la tierra por consecuencia de lo que ellos habían hecho. Por consecuencia de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no deberían haber comido. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Así entró la muerte a la humanidad. Esta es la enfermedad del pecado y de la muerte. Desde ese momento los hombres nacen pecadores, que ya lo habíamos tratado, ¿cierto? Los hombres nacen pecadores. El hombre nace y en vez de llamarse Juan, Pedro, Diego, dice, me llamo pecador. Así es. Esa es la primera, si alguien quiere decir que hoy tengo herencia, esa es la primera herencia. Cuando Dios creó al hombre, previó todas las facultades físicas y mentales que el hombre iba a necesitar, pero también lo creó
espiritualmente para relacionarse con Dios. El hombre se relacionaba espiritualmente con Dios. El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, como decía. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestra relación con Dios es una relación espiritual. Dios es espíritu y esa es nuestra relación con Él. La caída del hombre es una gran tragedia. Si hay algo trágico en la vida, eso es lo más trágico. Eso es trágico. ¿Ya? El hombre caído, ver a un hombre caído, eso es lo más trágico. Pero lo bueno es que Dios tomó la iniciativa para comunicarnos algo y para resolver este problema. ¿Y cómo la tomó? A través de Jesucristo. Aquí tenemos la barrera completa. 3 caras de la muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Al separarse el hombre de Dios, que es vida, ¿podemos retroceder? Que murió espiritualmente. Y ya leímos Romanos 5:12, vamos a lo que sigue. Y ahí vemos la barrera. De ahí lo escribimos. Los bloques de la muralla, ¿cuáles son? Carácter santo de Dios, la deuda de pecado, esclavitud Satanás y muerte espiritual. Entonces, para hacer un resumen de hoy día, primero Dios tenía una perfecta relación con el hombre. El hombre se comunicaba con Dios espiritualmente y estaban juntos, eran uno. Estaban ahí, imagínense la misma sensación que tienen ustedes hoy día, de esta relación perfecta con Dios. Van caminando, conversan con su Señor, hablan con Él. Y dicen, oh, mira, tengo tal problema, Señor, resuélvemelo, por favor. Ayúdame en esto. Sí, no te preocupes, sí, está todo pagado, está todo resuelto. Tú avanza nomás, avanza. Está todo resuelto. Así es, está todo resuelto. Sigue caminando, no te preocupes. Sigue caminando en esa libertad, porque esa libertad te la di yo. Así caminaba Dios con Adán. Sigue caminando, mira, todo esto es tuyo. Gobierna, fructificad, multiplícate, sojuzgad, dice. ¿Ah? Gobierna acá, esto es tuyo, hazlo, multiplícate. Pero ¿qué hizo el hombre? Se equivocó, comió de lo que no debía hacer, digamos. De lo único que no debía hacer. Lo único que no tenía que hacer, lo hizo. Bueno, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que dijo, voy a hacer algo para poder solucionar este problema. Y el pecado entró, ¿cierto? Y con eso entró la muerte. Y ahí conocieron la muerte Adán y Eva. ¿Y qué ocurrió? Hubo una separación del hombre con Dios. Hubo una muerte espiritual, hubo una muerte física, ¿ya? Y hubo una muerte eterna, que eso es lo más terrible para los que no conocen a Jesucristo. Luego, con ese pecado, como entró la muerte, se formó una muralla. Y esa muralla tiene 4 bloques. Y esos 4 bloques son carácter santo de Dios, la deuda de pecado, esclavitud de Satanás, muerte de Satanás. La próxima lámina, que yo no la tengo, debiera ser roto eso. ¿Y a través de quién? A través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Y eso es lo más maravilloso que pudo habernos ocurrido, que Jesucristo rompió esa muralla, que era impenetrable, ¿cierto? Y Jesucristo hizo la obra completa. Por mucho que tú quieras hacer mérito, o por mucho que tú quieras ignorar eso, Dios igual lo hizo. Por mucho que tú digas, no, estos gallos están locos, ¿cómo se les ocurre? Mira toda la historia que me contaron. Dios lo hizo igual. Y lo hizo por ti y por mí. Y tu deber está en creer. Y yo te invito a que creas en esto. Porque es la única fórmula para poder tener una perfecta relación con Dios y tener una vida eterna. Y estar eternamente conectado con tu Dios. ¿Y qué va a ocurrir luego? Que tú vas a ir caminando y vas a decir, gracias Señor, gracias Padre, quiero esto otro, lo tomo porque es mío, porque Dios me lo ha regalado y Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Demos gracias a Dios. Padre Santo, te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Señor.